Gracias amigos televidentes del canal parlamentario. A esta hora les saluda a Jonathan Castro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Desde el Parlamento. El día de hoy vamos a hablar de algo tan importante como es el tema de la solidaridad. Nicaragua siempre ha sido solidario con Palestina, amantes de la paz. Y el día de hoy me encuentro con el doctor Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para hablar de este importante tema. Aprobamos una declaratoria en nuestra Asamblea Nacional. Doctor, siempre firmes con las causas justas, siempre con la paz. Bueno, buenos días, gracias por invitarme al programa y hablar sobre este tema que es noticia todos los días por las masacres, el genocidio que se comete con el pueblo palestino y ahora que se está extendiendo hasta el Líbano, está llegando a Yemen, está teniendo incidencia en Irán, que puede provocar una crisis mundial, hasta una guerra nuclear. Y en el caso de Nicaragua, nosotros hemos sido siempre solidarios como pueblo que hemos sufrido en carne propia agresiones, invasiones, pisoteos de nuestra soberanía, y hemos sido siempre solidarios con otros pueblos y estamos llevándole siempre nuestro apoyo y nuestra solidaridad. En el caso de Palestina, las relaciones con el pueblo palestino trascienden el tiempo. Las relaciones oficiales como gobierno arrancan, entiendo, desde la revolución, desde el triunfo de la revolución, pero hay un detalle muy importante que Nicaragua, cuando se discute en la ONU el tema de la creación del Estado o el reconocimiento del Estado palestino, porque el territorio, el pueblo, la nación estaba en Palestina, había que reconocer solo el Estado, pues Nicaragua es el primer país, de los primeros países que reconocen Palestina, y la solidaridad de Nicaragua con Palestina se ha demostrado en la acción. Por ejemplo, el compañero Ryan muere precisamente con la compañera que estuvo aquí para que nos visitó ese año, y que toman un avión y muere el nicaragüense ahí. Eso te demuestra que siempre los lazos de fraternidad y de hermandad entre los nicaragüenses y los palestinos se han manifestado desde hace tiempo. Y la última demostración de solidaridad y de ejemplo para el mundo la dio Nicaragua cuando una delegación del gobierno de Nicaragua, encabezada por el canciller. Usted estuvo ahí también. Sí, el canciller, estuve yo, estuvo el ministro Tardencilla, estuvimos para estar presentes durante la guerra que estaba la guerra en lo firme. ¿Cuál fue su impresión, doctor? Pues es terrible, desde el ingreso a Palestina, porque Palestina es un estado ocupado, es decir, Palestina por tierra, por ejemplo, nuestro viaje es un viaje bien difícil, fuimos Managua, Venezuela, Turquía, Jordania, y después, el gobierno de Israel no permitió que viajáramos en helicóptero, porque el gobierno de Jordania iba a facilitar un helicóptero para que viajáramos hasta Ramala, porque Ramala es la capital política de Jordania, la capital administrativa de Palestina, porque la capital política es Jerusalén, pero está ocupada por los sionistas. Entonces teníamos que viajar a Ramala. En Jordania no nos permiten viajar en helicóptero, entonces tenemos que hacerlo por tierra, y en la frontera jordana, con Palestina, quienes controlan la frontera son los israelitas. Te podés imaginar, Israel y Palestina en guerra, está la guerra de Gaza, y nosotros vamos... Y comparten Tierra Santa. Todo, es que ellos están dominando todo. Es hasta así el caso
que, por ejemplo, en el caso de Ramallah, que es el Estado administrativo y todo lo que se llama la Cisjordania, los impuestos de las ventas, de las compras, etcétera, los recaudan los israelitas y ellos le entregan al gobierno de Palestina lo que quieren. Desde ahí están saqueando, robando. Entonces, la entrada a Palestina fue traumática. Un trato, cuando se dan cuenta que vamos a Ramallah, el trato cambia solo por la investidura de nuestro canciller y lo que representábamos como delegación, pues tuvimos acceso, no dejan llegar hasta la frontera los vehículos, para que la gente tenga una idea, pues cómo están los palestinos, no permiten que vehículos que tengan placa de Palestina puedan accesar a la frontera. Entonces tuvimos que abordar un vehículo particular que nos llevó hasta un punto en una zona prácticamente de guerra, que de ahí tomamos los vehículos para ir hasta Ramallah. En Ramallah la situación es bien difícil. Se habla mucho de lo que está pasando en Gaza. En Gaza es un martirilogio, un genocidio, la barbarie en su máxima expresión. Decía un organismo de las Naciones Unidas que trata sobre el tema de los niños, decía que en la historia moderna no se ha visto tanta barbarie, que es una mancha para la humanidad lo que están haciendo los israelitas en Palestina. Pues te decía que mucho se enfoca la situación de Gaza, pero en Cisjordania también están muriendo diariamente palestinos, están encarcelando palestinos. Correcto. Hay más de 10.000 palestinos presos, hay en el transcurso de este año han asesinado a más de 3.000 palestinos, hay encarceladas mujeres, 3.000 mujeres, hay niños, 1.500 niños encarcelados en Cisjordania. No te estoy hablando de los presos y de las mujeres y niños detenidos en Gaza, que eso, es decir, no se puede hacer un cálculo. ¿Pero qué es lo que quieren sobre el exterminio de los palestinos? Bueno, mira, lo que se siente y se percibe es que el gobierno, y aquí hay que hacer una salvedad. Así es. El pueblo de Israel es un pueblo que no está con la guerra, y lo ves todos los días en las manifestaciones y en las marchas en Tel Aviv, que es la capital de Israel, contra el gobierno, el ejército y Netanyahu, y las marchas que se hacen alrededor del mundo, que están organizadas por judíos. Judíos organizan marchas en contra de la guerra. Entonces, estamos hablando de que el deseo de Netanyahu, su ejército, su gobierno, es la aniquilación total del pueblo palestino. Y eso se demuestra con la cifra. Ahí ya va pasando la cifra de los 43.000 muertos. Pero de esos 43.000 muertos, el 75% son mujeres y niños. ¿Qué significa eso? Eso significa, primero, que Israel no está combatiendo a Hamás, que Israel